Snow through the window, all the windows, that's where I'll take home. El Hospital del Tórax. Se trata de uno de los edificios con actividad paranormal más famosos de toda España. Sin embargo, actualmente una parte de él está destinada a la realización de programas de televisión, como por ejemplo Operación Triunfo, mientras que la otra parte permanece cerrada simplemente para grabar películas de terror. Además, dos escritores llamados Pablo Lara y Jaime Martínez realizaron en 2020 un cómic sobre él llamado Tórax 1975. Os iré incluyendo alguna imagen sobre este conforme avancemos en la historia. Así pues, el Hospital del Tórax albergó a todo tipo de pacientes con enfermedades respiratorias, de ahí su nombre, entre los años 1952 y 1997. En su época fue el lugar con mayor número e índice de suicidios de toda España y en torno a él hay una gran leyenda negra. Como digo, se inauguró en Cataluña en junio de 1952, especializando sus tratamientos para la cura de enfermos con enfermedades respiratorias como por ejemplo la tuberculosis o también conocida como peste blanca, la fibrosis y también el cáncer pulmonar. El terreno era casi perfecto, ya que por ejemplo en verano tenía unas temperaturas muy cálidas, además el suelo era totalmente seco, el ambiente también, por lo cual era idóneo para la gente que tuviese problemas de este tipo, para su recuperación. Además, contaban con todo tipo de instalaciones para una buena vida, digamos. Tenía, por ejemplo, biblioteca, cafetería, barbería, lavandería, es decir, era un lugar privilegiado, era prácticamente un paraíso, ¿o no? Pronto veremos que aquella tranquilidad no duró demasiado. En los años posteriores a la inauguración del hospital, este podía contar con unos 1000 pacientes aproximadamente. Sin embargo, para el año 1973, las monjas carmelitas lo abandonaron, por lo que la atención a los enfermos decayó progresivamente. De estos miles de enfermos que acudían anualmente al hospital, realmente luego el número de ellos fue bajando progresivamente hasta que se mermó por completo. De hecho, la directiva concluyó que ya no era necesario un edificio para tuberculosos. Entonces simplemente decidieron construir un nuevo hospital en lugar de reacondicionar este. A pesar de que esto era una buena noticia, ya que significaba que la tuberculosis ya no era una enfermedad tan peligrosa, ya estaba más o menos combatida, los años en los que estuvo en funcionamiento el hospital se cometieron todo tipo de acontecimientos terribles. Los enfermos menos graves tenían que soportar ver cómo sus allegados, cómo sus seres queridos, aunque fueran completos desconocidos, sucumbían hasta la muerte. Entre terribles dolores, gritos y alaridos, muchos de ellos se quitaban la vida suicidándose, tirándose desde la 9ª planta hacia el jardín, que fue apodado la jungla. Esto ya no ocurría solamente con las personas que realmente estaban en unas condiciones terribles, sino que muchos, por ver estas cosas cada día, por soportar ver cómo otros morían, sucumbían a un tipo de psicosis que les empujaba a acabar con su propia vida. Los enfermos además estaban allí alrededor de un año, aunque digo que conforme fue avanzando el tiempo, este periodo en el que estaban en el hospital bajó a simplemente 2 o 3 meses, por lo cual la diferencia era bastante. ¿Os imagináis estar durante un año de vuestra vida viendo morir a muchísimos de vuestros amigos, incluso familiares, o aunque no les conocierais, pero ver ese sufrimiento día tras día? De hecho, unido a lo que os acabo de contar, existe la leyenda del suicida. Se supone que este era un hombre bastante alto y delgado que se paseaba por el patio central con un gotero. Afirmaban que aquel que viera al suicida tendría esos mismos pensamientos él mismo y se acabaría tirando también hacia el jardín. Por eso mucha gente decidió no ir más por aquella zona. Si os pensáis que esto es lo único que alimenta las historias de terror que circulan en torno al Hospital del Tórax, os equivocáis. Y es que también existe la leyenda de que había una mujer, una enfermera, que mataba a los pacientes que se encontraban en unas condiciones deplorables, que básicamente iban a morir, ya no podían hacer nada más por ellos. Y es que básicamente ella entraba por las noches a la habitación y al día siguiente
el enfermo ya estaba muerto. Se la comenzó a conocer entonces como la enfermera de la muerte, y de hecho hubo muchos testigos acerca de esto, pero jamás se supo su identidad. Se dice que el espíritu de aquella enfermera sigue rondando por el hospital en busca de nuevas víctimas. Los vecinos de la zona afirman haber oído tanto gritos, alaridos y quejidos en toda la zona del hospital y sobre todo en el jardín. De hecho, en la parte de atrás del edificio donde se encuentra la iglesia hay pruebas irrefutables de que se han llevado a cabo prácticas satánicas, porque se han encontrado, por ejemplo, pentagramas, crucifijos al revés, etc. Es un hecho que el Hospital del Tórax es uno de los edificios más siniestros de toda España, pero aún así hay muchos que se atreven a cruzar sus puertas en una visita guiada por los 3 edificios que le componen. ¿Y tú, te atreverías a entrar? Through the window, that's where I come to. Pasemos a uno de los casos más curiosos para mí. Lo conocí hace muchísimos años gracias al programa de televisión Cuarto Milenio, del que os incluiré luego un extracto, digamos, de las psicofonías que se grabaron aquí. Pero bueno, sin hacer mucho spoiler, vamos a la historia como tal. El fenómeno de las caras de Belmez de la Moraleda surgió en una de sus casas, en concreto la de la calle Real número 5. Todo comenzó en 1971, cuando María, la dueña de aquella casa, se encontraba cocinando tranquilamente en su hogar. Entonces fue cuando se fijó que en la parte del suelo, en el cemento, había lo que parecía ser una cara bastante grande. Y de hecho ella no supo en un primer momento qué hacer o qué decir, se quedó mirándola un buen rato sin entender qué estaba pasando. En concreto es esta que veis aquí, que es conocida como la pava. Sin saber muy bien qué hacer al respecto, decidió romperla con una pala y después echarle cemento por encima. En el resto de la casa, sin embargo, surgieron nuevas caras que se asemejaban tanto a rostros humanos, calaveras y otras partes de cuerpos. Eso ocurrió en agosto de 1971, pero a la prensa no se lo comunicaron hasta noviembre de ese mismo año. Y fue entonces cuando lógicamente hubo, digamos, 2 vertientes. Había quienes creían que era simplemente una farsa para poder ganar dinero de toda aquella gente que iba a visitar la casa para ver las caras de Belmez. Sin embargo, los estudios realizados por el CSIC revelaron que no había sustancias encontradas en las propias manchas y por lo tanto no estaban hechas por obra humana. Aún así, también he de mencionar que estas pruebas fueron realizadas de una manera un tanto sospechosa. Ni siquiera supieron de dónde las tomaron y fueron entregadas en los sobres de azúcar que te pueden vender en una cafetería, por ejemplo, con lo cual también estaban bastante contaminadas. Desgraciadamente, en el año 2004 María falleció, que si recordamos era la dueña de aquella casa. El presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, Pedro Amorós, quiso investigar si habían surgido nuevos rostros o unas manchas parecidas en toda la casa y, por ejemplo, apareció una que parece ser un hombre de perfil. Según parece, si nos situamos, digamos, en el terreno paranormal y no nos vamos a una respuesta más lógica, esto podría deberse a un cementerio medieval andalusí del siglo XIII que se encontraría debajo de la cocina de María. De hecho, unas excavaciones apenas a unos 3 metros de profundidad revelaron que sí que había huesos humanos y por lo tanto las caras podrían ser una representación de todas aquellas personas que estaban enterradas debajo de aquella casa. Esto de hecho fue constatado por uno de los hijos de María, llamado Miguel, pero que también dijo que no eran tantos huesos como las noticias afirmaban, sino que eran menos. Además, también dijo en reiteradas ocasiones que, a excepción de las propias caras, claro, jamás había pasado algo paranormal en aquella casa, es decir, no había habido presencias, nunca notaron algo raro, a excepción de las propias manchas que salían sin razón alguna. Por otra parte, como digo, había quienes pensaban que esto se podía explicar de una manera lógica, por ejemplo con infiltraciones de agua, cobre, zinc, pero realmente ninguna de las pruebas dio como resultado que esto pudiera ser la verdadera causa. Y es que si vemos realmente cómo son, a ver, esto podría ser como por ejemplo cuando observamos, digamos, las nubes y cada persona ve una forma diferente. Pues yo a lo mejor veo un caracol, tú ves una cara y otro ve un corazón. Pero es que realmente si nos fijamos en la imagen es que es un rostro humano. De hecho, en la pava, que esto no lo he mencionado, hay, digamos, una distinción conforme pasa el tiempo. Es decir, las caras van evolucionando. Y por ejemplo, en el 2005 vemos como la pava tiene de hecho unas cosas que parecen dientes. Y es que es completamente así, tiene ojos, tiene nariz, tiene la boca y después, conforme avanzó el tiempo, le aparecieron los dientes. Con lo cual es bastante difícil de pensar que esto puede
puede ser simplemente algo surgido de la naturaleza. Iker Jiménez, el presentador y director de Cuarto Milenio, realizó una exhaustiva investigación de esta casa como celebración del primer programa de la cuarta temporada. En contraposición a lo que había dicho Miguel sobre que en aquella casa no había pasado realmente nada, ni habían visto presencias, cuando fueron los del programa captaron una serie de psicofonías bastante aterradoras, sinceramente. En este momento ya llevamos varias horas grabando en la Casa de las Caras. En un momento dado pedimos a Miguel algo que no habíamos conseguido nunca cuando María estaba en vida. Siempre que íbamos a la casa, ya por simple curiosidad de periodista, le pedíamos a María subir a su dormitorio o entrar a otras estancias para ver si en ellas habían salido también otras caras. Y María, tal y como era ella, siempre nos decía que no, que a mi habitación no subís, que ahí arriba no hay nada y nunca ha salido nada. Miguel en esta ocasión nos lo permitió y ellos en un momento dado preguntan a esas grabadoras para ver si va a grabarse una voz, una psicofonía, si María está allí. Yo creo que está aquí con nosotros. Javi, Clara, para vosotros, lo vivido en esa noche de investigación, ¿qué supone, casi como colofón? Pues particularmente yo sentí una noche muy especial. Es cierto que hubo un momento de la noche que fue cuando ocurrió toda esta fenomenología que hemos hablado, de los sensores, esas interacciones en las que efectivamente es subjetivo y es mi opinión y es lo que yo sentí y no tiene carácter científico, pero yo realmente tuve la impresión de que nos estábamos comunicando con algo. ¿Con qué? Pues con nuestro inconsciente, con algo ajeno a nosotros, lo desconozco, pero que ese momento de comunión, entre comillas, sí que se produjo y además fue muy curioso porque en el momento en el que Carmen habló y aquello desapareció, esa sensación, ese clima desapareció también, se fue y no volvió ya en toda la noche. Hablando en la habitación con los hijos, en todos esos momentos sí que parecen colarse voces. Hay una que la graba Clara, que es la primera, que es "ay, qué sueño tengo". Eso parece Cantarina, decir, además, ¿verdad, una voz Clara? de mujer y que parece cantar. En una de ellas, cuando estaban grabando en el salón, Clara, que era una de las periodistas, preguntó si había alguien allí, a lo que una voz masculina respondió: "no te interesa". Queríamos aprovechar para preguntar, ¿hay alguien aquí? Queríamos aprovechar para preguntar, ¿hay alguien aquí? Más tarde se escuchó la voz de una mujer diciendo algo bastante raro, porque decía algo así como: "soy el producto yo, ¿eh?", como una pequeña pregunta al final. Hay otra que yo no logro ubicarla porque parece no tener sentido en todo el tema Belmez. Y ambas se produjeron cuando había gente en aquel lugar, es decir, que lo deberían haber escuchado, pero no fue así, solamente lo oyeron cuando lo reprodujeron en un sistema electrónico. ¿Qué pensáis sobre Belmez de la Moraleda? ¿Es una farsa o verdaderamente son las personas que están enterradas en aquella casa? Sinceramente creo que he dejado lo mejor para el final, y con lo mejor me refiero a lo más terrorífico. Si se os habían puesto los pelos de punta con el Hospital del Tórax, no me quiero imaginar con el que viene a continuación. Todo comenzó en el año 1884, cuando se comienza a diseñar un edificio en la Comunidad Autónoma de Sevilla con el fin de albergar y tratar a unas 600 personas con enfermedades mentales. De esta manera se construyeron hasta 6 pabellones para albergar a esta cantidad de gente, y finalmente en el año 1968 se concluye con la última ampliación. El psiquiátrico funcionó durante la década de los 70 y 80, pero para finales de siglo, en concreto 1999, se dispuso su cierre, a excepción del pabellón infantil, que tardó un poquito más de tiempo. El edificio, sin embargo, no quedó cerrado del todo, puesto que todavía había gente trabajando allí, como por ejemplo los guardias de seguridad que vigilaban que nadie entrase al psiquiátrico. Es precisamente aquí donde comienzan los hechos
que sinceramente aterrarían a cualquiera, ya que muchos de los trabajadores dijeron que habían experimentado cosas extrañas y habían oído ruidos, quejidos y gritos que parecían provenir de dentro del psiquiátrico. Por ejemplo, en una ocasión uno de ellos afirmó que había visto una luz en uno de los pasillos. Al principio pensó que había otra persona en ese edificio y por lo tanto fue a ver qué había, quién era y echarle. Caminó entonces por aquel pasillo y efectivamente al final de este se observaba una habitación que claramente estaba encendida, una luz la iluminaba. Sin embargo, cuando abrió la puerta, descubrió que no solo no había nadie allí, sino que la habitación ni siquiera tenía una bombilla, y con lo cual no podía haber ningún tipo de luz allí adentro. Para su sorpresa, además, de repente sintió como alguien decía su nombre y le empujaba hacia el poco mobiliario que quedaba en aquella habitación. También aseguraron que a las 3 de la mañana era la hora en la que más actividad paranormal había dentro y fuera del edificio. Y es que comúnmente se conoce hasta ahora como la hora, valga la redundancia, en la que los fantasmas tienen más fuerza y pueden comunicarse con este mundo. Por ejemplo, también ciertas personas dijeron que desde el exterior habían visto cómo en algunas habitaciones había una luz y que entraban para ver qué había o quién había. Y de repente no había nadie. Sin embargo, volvían a salir y de nuevo estaba allí la luz. Finalmente, y tras múltiples testimonios de guardias de seguridad que afirmaban que allí ocurrían cosas extrañas, ya que realmente no llevaba a cabo ninguna función en aquel momento. El solar, por tanto, se convirtió en el único vestigio que quedó del psiquiátrico que alguna vez allí hubo. Lo peor de todo es que los acontecimientos extraños no cesaron. Otro testigo aseguró lo siguiente: una noche cruzaba por esta zona donde estuvo el manicomio, y de repente me llamaron por mi nombre. Me volví, pero no había nadie. Además, la noche era muy mala, hacía mucho frío y se iba a poner a llover de un momento a otro. Seguí caminando y me volvieron a llamar. Ya no tuve ninguna duda, algo invisible estaba pronunciando mi nombre y no era de este mundo. Pero ahora bien, ¿qué pudo ocurrir en aquel lugar para que tenga una fuerte carga negativa? Para que aquellas cosas que ocurrieron sigan manifestándose actualmente. Como ya he mencionado, este edificio era un psiquiátrico donde atendían a todo tipo de enfermos mentales, por lo que ya es un claro indicio de que realmente no iba a ocurrir nada bueno en aquel lugar. Por ejemplo, este edificio estuvo marcado por una violencia inhumana, ya que muchos enfermeros y trabajadores del centro utilizaban métodos poco ortodoxos para doblegar a los pacientes, y así, por ejemplo, les llevaban a cabo lobotomías que anulaban la violencia del paciente, y a los que seguían desobedeciendo les llevaban a cabo terapias de electroshock que incluso podían inducirles un coma de 6 meses. Lo peor incluso no es esto, sino que durante la época en la que trabajaron aquí, durante los 70, 80 hasta 1999, se mantenía la ley de 1933 llamada Ley de Vagos y Maleantes. Esta permitía que cualquier persona pudiera ser denunciada por un tercero, aludiendo a que tenía problemas mentales y por lo tanto era llevado a un centro como este, a un manicomio. Por lo tanto, no solamente había enfermos que realmente necesitaban ayuda, sino simplemente personas que habían sido denunciadas por ninguna razón. Por ejemplo, homosexuales y también personas que simplemente no pensaban igual que otras o que llevaban un estilo de vida diferente al que estaba marcado por la sociedad de aquella época. Así, por ejemplo, casi un 80% de los 1.500 enfermos que había en toda Sevilla durante aquella época pasaron hasta 10 años de su vida en el manicomio. Por esta razón, precisamente, es que aquel lugar tiene una atmósfera tan negativa y se puede cortar la tensión con un cuchillo, básicamente. Uno de los testigos más importantes de este caso fue José Luis, quien fue un guardia de seguridad que trabajó en el psiquiátrico de Miraflores cuando todavía había enfermos y también cuando ya se cerró por completo. Yo trabajé mucho tiempo allí, cuando había pacientes y cuando no. Cuando había pacientes tenía un pase, pero ¿y cuando estaba aquella ala sola? Pues se seguían oyendo gritos, pero no de un animal, que esos los conocemos, gritos de persona como si estuviera todavía allí dentro algo, un recuerdo. El caso es que es tremendo. Cuando tú vas a las habitaciones de azulejos, llamadas así porque están alicatadas tanto las paredes como el suelo y eran usadas sobre todo para la limpieza. De hecho, os estaré dejando una foto aquí. Continúa. Era horrible. Percibías cosas, aquellos pasillos que no se acababan y podías oír como algo gruñía,
o cómo te siseaban, o de cómo las luces se iban apagando y encendiendo tras de ti. Es horrible. Bueno, cambiamos de fondo por fin, porque la que he tenido que liar para ponerme ahí sentada ni os lo imagináis. He tenido que mover todo el ordenador, las pantallas, todo. Así que por fin volvemos a nuestro rinconcito habitual, pero con más luz, también he de decir. A ver si os gusta más. El caso, por fin os traigo el especial de Halloween de 2021. Sinceramente me ha encantado grabarlo, me ha encantado poner decoraciones de Halloween. Me encanta, soy muy feliz, la verdad. Halloween es de mis épocas favoritas, junto con Navidad, irónicamente. Pero, además es que en esta ocasión la verdad es que he tenido una idea bastante buena, he de reconocer, porque he podido mezclar dos cosas que sinceramente me encantan. Una que son los edificios encantados, las cosas paranormales, y además también el libro de Nekane, que es esta joyita de aquí. Hello, ocupa mucho, es muy grande. Eso es lo único malo si os lo queréis llevar, por ejemplo, de viaje. Pero por lo demás es canelita en rama. En sí tiene una organización estupenda. Además os iré dejando algunos vídeos acerca de la organización del propio libro como tal, porque es bastante interesante. Lógicamente no os voy a poner vídeo de absolutamente todo, porque no es de mi propiedad y no quiero tener problemas, pero sí que me parece algo importante en una reseña, que es lo que pretendo hacer ahora, ¿no? En el índice vemos que lo separa efectivamente por tipología de lugares, por ejemplo, edificios como tal, pueblos, camping, hospitales, que son lo que yo he tratado especialmente en este vídeo, bases militares y prisiones, que eso da para otro, bastante interesante también. Y en sí me parece muy útil porque, por ejemplo, si hay algo que realmente no te interesa, por ejemplo, a mí las historias de los campings y tal tampoco es que me llamen mucho la atención, no sé por qué. Y eso pues te lo puedes saltar, por ejemplo, si no te... Además, para algo puntual, como por ejemplo me ha ocurrido a mí, que quiero hacer una historia en concreto y necesito buscar información acerca de un lugar que yo ya conozco, pues me viene muy bien porque sé exactamente dónde se encuentra, ¿no? Por otra parte, las portadas, digamos, de cada uno de los epígrafes son bastante chulos. La verdad es que las ilustraciones de este libro están muy bien hechas. Algunas dan bastante mal rollo, que lógicamente tiene que darlo, pero ahí lo dejo. Además, una de las cosas que más me llaman la atención sobre el libro de Nekane es que en cada uno de los capítulos no solo aparece, digamos, la propia historia que cuenta, sino que también en la última página aparecen algunos datos curiosos que Nekane deja ahí por si os interesa. De hecho, lo estaréis viendo en este momento y la verdad es que me parece muy interesante. Bueno, y aparte de este libro, como veis, de España Embrujada, tiene otro de esta misma serie que se llama España Hechizada, que es sobre brujas, magas y vampiras de aquí también de España, lógicamente. No puedo esperar a tenerlo, de tener dinerito y poder comprármelo porque, a ver, siendo realistas, podría cogerme la versión Kindle, pero quiero decir, donde esté la versión física, pues que se quite lo demás, Mari, las cosas como son. Voy a dejar, lógicamente, el enlace a este libro en la caja de descripción y en cualquier caso quiero mencionar que aunque yo haya sacado los casos de este libro en concreto, la narración, la forma de explicar, todo ha sido realizado por mí, lógicamente. Yo no quiero tener problemas con Nekane ni con nadie. Sin más, espero que os haya gustado este especial de Halloween 2021. A mí, como he dicho antes, me ha encantado grabarlo, investigar sobre ello y, por cierto, estoy pensando mucho acerca de hacer una sección en el canal que trate sobre lugares y edificios en concreto donde surja actividad paranormal. No me quiero centrar solamente en casos criminales porque sinceramente lo paranormal a mí me gusta bastante. Tampoco quiero hablar siempre sobre ello porque tampoco creo que mi canal trate acerca de ese tema en concreto solamente, pero me gustaría mezclar ambas cosas. Así que, bueno, ahí dejo la idea. Sin más, espero que os haya gustado, como he dicho, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.